El 2 de febrero de 1848, sería una fecha la cual marcaría a México por el resto de su historia. Después de casi 2 años, de una cruenta guerra, finalmente, la intervención estadounidense sobre el territorio mexicano ha terminado. México pierde la guerra con los Estados Unidos. Después de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, México se ve obligado a ceder más de la mitad de su territorio, perdiendo los estados de Arizona, Nuevo México, y la Alta California, además de aceptar la anexión de Texas hacia los Estados Unidos y retirar todos los reclamos por los territorios de Texas. Como compensación por la guerra, los Estados Unidos le dan al gobierno mexicano la cantidad de 15 millones de pesos para las reparaciones de guerra, y se establece el Río Grande, o también conocido como el Río Bravo, como la nueva frontera sur de los Estados Unidos. La pérdida de más de la mitad de su territorio, significó a México una grave herida y una gran humillación para toda la nación, y el descontento social no se hizo esperar, tanto fue así, que los mismos mexicanos consideraron al gobierno de México como inútil y fracasado, dejando al gobierno con una popularidad muy baja. Para colmo, y perseguidos por la mala suerte, coincidentemente, pocos meses después de la anexión de California a los Estados Unidos, se descubrió oro y yacimientos de este mineral en el territorio californiano, iniciando la denominada Golden Rush, o fiebre del oro de California, lo cual, cayó como balde de agua fría sobre toda la nación, pues en el territorio que habían perdido, sin saberlo, el gobierno mexicano había perdido una fortuna que no pudo aprovechar. Las ricas minas de California llenaron de riqueza a los incautos, y el hallazgo fue oficialmente notificado por el presidente de Estados Unidos de ese entonces, James Polk, en 1850, y el resto, bueno, es historia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería México si todo hubiera sido diferente? Si México después de la guerra con los Estados Unidos, descubría que en su territorio restante, tendría una gigantesca cantidad de recursos naturales. Bueno, pues, ponte cómodo y bienvenido a este video donde veremos qué hubiera pasado si México hubiera sido un país muy rico en recursos naturales. Es febrero de 1849, la noticia del oro de California cerca del río americano se esparció como la pólvora por toda la nación, e incluso, logró traspasar estas fronteras. De inmediato, miles de migrantes de todo el mundo, empezaron a llegar a California, tal fue el caso de países como Australia, Chile, países de Latinoamérica y países europeos, inspirados por los rumores de riqueza fácil, se aventuraron y apresuraron a llegar hacia la Tierra Dorada, la tierra la cual, prometía riqueza fácil y rápida a todos los viajeros intrépidos que quieran hacerse millonarios. Y este fue el caso de 2 hombres, los cuales atravesaban el denominado Viejo Oeste en busca de un sueño prometido, el sueño de hacerse ricos. Los 2 hombres, los cuales venían desde Washington, atraídos por los rumores de cuantiosas riquezas de oro en el territorio de California, se aventuraron a atravesar todo el país, para también ganar algo de aquel abundante oro. Después de largos y acalorados días, finalmente los 2 hombres llegaron hasta las orillas del río americano, llegando a la tierra prometida, pero el panorama que se encontraron, no era nada a lo que les habían contado, y del cual, los rumores hablaban. Al llegar al lugar se encontraron con que la competencia era excesivamente grande, cientos e incluso miles de personas, ya habían llegado antes que ellos, y aunque, según los rumores que andaban de boca en boca, las riquezas, aunque muchas, se agotaban rápidamente. Ambos hombres se miraron pensativos, pues, se imaginaban oro a plena vista, no a miles de hombres acaparando todo para ellos mismos. Llegada la noche y a la luz de una fogata, ambos hombres comenzaron a charlar y a decidir qué era lo que harían a continuación. El primero de aquellos hombres, le sugirió a su compañero que intentaran al menos establecerse unos cuantos días en el lugar, y ver si tenían suerte en conseguir oro y así no volver estos días de largo viaje, totalmente en vano, pero el otro hombre se rehusó rotundamente, pues sabía que quedarse no era una opción, pues cada día, decenas de personas nuevas llegaban al lugar, y menos tiempo, espacio y suerte tendrían para conseguir el oro, el cual de por sí posiblemente no faltaba mucho para acabarse. El primer hombre, sabiendo que su compañero tenía algo de razón, le preguntó entonces qué pensaba hacer, o qué ideas tenía en mente.
El segundo hombre le dijo que habían 3 opciones, la primera de ellas, era intentar quedarse algunos días y ver si había suerte, con una gran tasa de riesgo de no conseguir nada o casi nada, lo cual, era lo más acertado y lo más probable. La segunda opción, consistía en regresar a Washington, y abandonar California, dando el viaje como un total y rotundo fracaso. Antes de que el primer hombre pudiera hablar, su compañero le interrumpe y sugirió la siguiente y última opción. El segundo hombre, le sugirió a su amigo que intentaran buscar oro, pero no en California, sino que se movieran de ahí y viajaran hacia el sur, siguiendo el rastro del río Colorado, hasta llegar más allá de la frontera, llegando a Sonora, pues el hombre tenía la sospecha de que, el estado de Sonora, al ser geográficamente cercano a California, posiblemente tendría mucho oro al igual que California, además de que habían varios rumores sobre la presencia de yacimientos de oro en aquel lugar. El primer hombre miró con confusión a su compañero, si bien, lo que decía era verdad y hasta cierto punto tenía algo de razón, las probabilidades de que hubiera oro eran extremadamente bajas, incluso más bajas que en California, y no se podían dejar llevar por simples rumores. El segundo hombre le insistió fervientemente y seguro de sí mismo, pues en el fondo, este creía en la posibilidad de que hubieran grandes yacimientos de oro en el estado norteño de México, y gracias a su constante insistencia, su compañero aceptó aún con el riesgo de que no hubiera nada de éxito. Es así que los dos hombres se embarcaron en un nuevo viaje, abandonando California, siguiendo el rastro del río Colorado hacia el sur. Tras un par de días de viaje, ambos hombres traspasaron la frontera mexicana, la cual estaba totalmente despoblada, dando como muestra el desinterés del gobierno mexicano por los territorios norteños. Ambos hombres llegaron hasta el actual municipio de San Luis del Río Colorado, a orillas del río del mismo nombre, donde siguieron la corriente río abajo. Los hombres caminaron algunas horas, hasta llegar a la zona que se miraba más adecuada para la minería. Los hombres desempacaron sus cosas y todo el equipo que habían comprado desde Washington para la minería, y se instalaron cerca de las orillas del río. Cuando ambos hombres se acercaron al río con pocas esperanzas de encontrar algo y empezaron a cavar cerca de las orillas del río, el primero de los hombres al cavar con su pala sintió como había golpeado algo duro. Al principio el hombre pensó que había golpeado una piedra, así que excavó con su mano la tierra para sacar la supuesta piedra, pero se encontró con algo que no se esperaba. Un brillo de color dorado se hizo presente debajo de la tierra, y el primer hombre, curioso y mirando lo que había encontrado, sacó con su mano la tierra y tomó aquel trozo que emitía tal brillo dorado y se quedó impresionado mientras su compañero miró expectante y atento lo que pasaba, y cuando el primer hombre se volteó para mostrarle lo que había encontrado, ambos quedarían asombrados por lo El primer hombre tenía entre sus manos una pepita de oro puro, de un tamaño cercano a los 4 centímetros, una pepita de oro que al pesarla con una rudimentaria balanza, dio como peso un total de 38 gramos. Ambos hombres se miraron fijamente, simplemente era oro, oro con solo la primera palada de tierra, y no era una pepita diminuta o un pequeño trozo de oro, sino una pepita algo grande y bastante brillante. Ambos hombres se echaron a reír, pues parecía que habían encontrado un tesoro, y si bien no era la mayor pieza de oro del mundo, dio esperanzas y ánimos a ambos para seguir adelante en aquel lugar. Ambos hombres, llenos de renovada inspiración y aún más animados, comenzaron a buscar oro, a picar, a cavar y a minar, y los resultados eran impresionantes. El oro parecía salir por sí solo, pequeñas piezas de oro diminutas salían de vez en cuando de la tierra, por sí solas no era nada, pero la cantidad que sacaban del suelo y de las orillas del río eran tales, que esas pequeñas piezas de oro que se encontraban, rápidamente se estaban convirtiendo en cantidades más y más grandes. No solo era un éxito rotundo, sino un grandioso momento. En las tierras mexicanas, había una gigantesca y próspera cantidad de oro en Sonora, y por lo que se podía ver por el momento, parecía ser muchísimo más grande que las reservas de oro en las minas de California. De vez en cuando se encontraban con pepitas de oro, las cuales no pasaban de ser más grandes y pesadas que 6 gramos. Ambos hombres se llenaron de emoción y una felicidad incalculable. Era mucho oro y solo para los dos, eran tantos los trozos de oro que el día no les alcanzó para minarlos todos.
Al llegar la noche, ambos hombres en conjunto habían logrado obtener casi 5 kilos de oro en pepitas y fragmentos de oro, y todavía no habían empezado a cavar profundo. Ambos hombres, para evitarse problemas con el gobierno mexicano y evitar ser descubiertos, decidieron marcharse de México, marchando hacia la frontera con Estados Unidos con su nueva riqueza, y no era porque quisieran dejar el oro, sino porque, literalmente había tanto oro que no se lo podían llevar por sí solo, necesitan de mejor equipo, así que el plan era ir a California, vender el oro y con el dinero conseguido, comprarían más provisiones, mejores herramientas y demás cosas para regresar aquí en los próximos días para obtener aún más oro. Ambos decidirían mantener el lugar en secreto, pues si decían algo, miles de hombres llegarían a Sonora a aprovecharse del oro sonorense y del nulo interés del gobierno mexicano por esos territorios, además de que el paso de migrantes desde California a Sonora solo llamarían mucho la atención, y ellos no querían eso, pues significaría perder mucho oro a manos de otras personas. Los dos se marcharon al día siguiente de México con esperanzas de volver en los próximos días, dejando atrás sin saberlo, a un país muy rico en recursos naturales. Y el oro era uno de ellos.